Dios le bendiga de una manera especial. Aquí estamos en otro encuentro más con cada uno de ustedes que el Señor nos permite. Dándole gracias al Eterno por este nuevo día y dándole gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de la plataforma Radio TV, sea por YouTube, por Instagram, por donde quiera que nos puedan ver y Google. Bendito sea el Cordero del Señor. Hoy seguimos con un tema muy poderoso que trabajamos en nuestro encuentro pasado, que fueron algunas brechas que se dan en el matrimonio, y en el día de hoy, bajo la cobertura del Espíritu Santo, vamos a dar continuidad a lo que comenzamos a hablar nuestro encuentro. Amén. El sábado. Amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga nuevamente. Amén. Y es un placer para nosotros estar junto a ustedes otra vez. Así es. Gloria a Dios. Y hoy vamos a tocar 2 puntos acerca de las brechas en el matrimonio. Hoy estaremos hablando acerca de la pornografía y el próximo punto, la confianza entre amigos. Gloria al Señor. Amén. Y sabiendo también que el sábado estuvimos hablando sobre algunas brechas que se podían dar en el matrimonio. Hablamos lo que era la falta de oración. Amén, que es una brecha. El no orar, el no tener una vida de intimidad con el Señor. Hablamos de la administración, de la finanza. Gloria al Señor, de cómo en la familia debemos de gestionar esa administración de forma que las cosas puedan marchar según el orden establecido por nuestro Padre Celestial. Amén. También estuvimos hablando allí de la tacañería. Ay, santo. Que es una brecha también en el matrimonio. Y hoy vamos a continuar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús vamos a dejar que así es, nuestra amada nos lea una porción de la palabra de Dios. Amén. Estaré leyendo una lectura. La misma se encuentra registrada en el libro de los Salmos, en su capítulo 55, verso 12 en adelante. Va la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera yo ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por estas palabras que han sido leídas. Gloria al Señor. Esta lectura nos habla del rey David y de su amigo, gloria al Señor, que en un momento determinado, dice la palabra del Señor, que subían y oraban y ellos se comunicaban, y Aitofel, amigo del rey David, y en un momento determinado, Aitofel, en lugar de enfocarse en las cosas espirituales del rey David, se enfocó en lo que era lo material. Y la amistad que David y él tenían fue afectada, ya que en un momento determinado Aitofel pues se une con Absalón y conspiran contra David. Y vemos aquí el rey David diciendo que si hubiese sido un enemigo que se hubiese levantado contra él se hubiese escondido. Pero nunca pensó que un íntimo amigo de su casa, que iban junto a la presencia del Señor y comunicaban sus secretos, se iba a levantar contra él. Vamos a utilizar esta base bíblica para hablar de esa amistad de tercero que se da en el matrimonio. Sabiendo, mis queridos oyentes, que en la relación matrimonial, en el matrimonio, hay que tener cuidado con esa amistad que muchas veces tenemos dentro de nuestra relación, y mucho más cuidado cuando la amistad usted la tiene con el sexo opuesto. Es decir, yo tengo un amigo, para contarle el secreto de mi matrimonio, y mi esposo tiene una amiga. Entonces vamos a hablar de esa amistad, cómo debe ser la amistad verdadera que uno debe de tener, y cuidado
con lo que le delegamos a esa supuesta amistad dentro del matrimonio. Vamos a hablar del peligro de tener un tercero en el matrimonio y mucho más si es el sexo opuesto. Amén. Gloria al Señor. Realmente este punto que hemos tocado acerca de la amistad es muy importante porque el 80%, aproximadamente 85% de las personas que son infieles a su pareja, la mayoría de veces es con personas ya conocidas, con amigos. Muchas veces tú hasta fotos te has tirado con esas personas porque no son lejanos. Y eso ocurre porque muchas veces nosotros tomamos tanta confianza que perdemos lo que son la disciplina del carácter cristiano y empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, la Biblia nos manda a nosotros que nosotros debemos de orar en todo tiempo, que debemos de mantenernos en lo que es la oración. Pero muchas veces antes de nosotros mantenernos en la oración, preferimos hacerle la visita a un amigo. Y muchas veces ese amigo no está en casa, a veces está en casa. Pero cuando nosotros agarramos y dedicamos el tiempo en cosas que no debemos de dedicar, entonces muchas veces entra el enemigo a la vida de nosotros. ¿Por qué? Nosotros siempre se nos ha enseñado desde el principio que nosotros llegamos al Evangelio, hay algo que nosotros aprendemos y es que inmediatamente tú entras a ser creyente, tú asimismo entraste en lo que es una guerra contra el enemigo. Satanás no duerme, no se queda quieto y siempre vive buscando la posibilidad de hacer que nosotros caigamos de la gracia y de la presencia de Dios. Y muchas veces utiliza personas que están cerca de nosotros para causarnos daño, para hacernos la guerra, para que nosotros no permanezcamos firmes en los caminos de Dios. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado con la amistad en nuestro matrimonio, porque es algo que cuando tú le hablas a una persona, en tanta confianza, muchas veces una persona se te acerca a ti y te dice palabras con doble sentido. Si tú inmediatamente no reprendiste esa palabra, ya es una brecha que tú estás abriendo al enemigo. ¿A qué se debe esto? Que nosotros estamos luchando contra cosas espirituales. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Y esas huestes se han encargado de que nosotros no seamos fieles a Dios, sino que cada día buscan la forma de hacernos caer de la presencia de Dios. Y van a utilizar, fíjate, que en el transcurso del Maestro de Jesús, a quien utilizó fue a Judas. Porque cuando nosotros tenemos tanta confianza en una persona, hay un momento que cuando tú insistes, en vez de estar en la oración con Dios, tú dices, no, yo voy para donde mi amigo a visitarle. Y muchas veces se cruzan miradas que no son adecuadas. Y cuando tú abres una pequeñita brecha, entonces entran lo que son las ministraciones demoníacas. Los demonios empiezan a ministrarte. Y esto me recuerda, en una ocasión, estaba yo trabajando en una compañía, yo trabajaba, y allí, de repente, mis hermanos, llegó a mi vida una ministración a la mente, que yo realmente me sentí un poco preocupado. Y cuando esto llega a mi mente, yo digo, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Y reprendí, pero continúa la administración en mi mente y veo que no es normal. Al seguir la administración, yo dije, fulana me va a llamar. Mis hermanos, y la gloria y la honra es de Dios, que no pasaron 3 minutos cuando mi celular sonó, la persona me llamó. ¿Qué había sucedido?
yo entendí que ese espíritu de la tiniebla le había hecho la guerra a aquella mujer y le había ministrado que me llamase para que hablase conmigo y me convenciera de tal cosa. Cuando el espíritu la convenció a ella, entonces se dirigió hacia mí para convencerme a mí de que yo le haga caso a lo que ella me dice. Aleluya. Y yo recuerdo que la administración que había en mi mente me decía: cuando fulana te llame, dile esto y esto, dile aquello, dile lo otro. Y yo dije: pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y mis hermanos, cuando el celular sonó, yo dije: gloria al Señor. Y ustedes saben cuál fue mi actitud. Mi actitud no puede recibir la palabra que esa persona me estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ya antes yo había discernido o hubiese descubierto que había un espíritu de la tiniebla detrás de todo esto. Santo Dios. Porque la mayoría de cosas que nosotros hacemos, muchas veces, casi siempre, son incitadas por algo o por alguien. Cuando no es el Espíritu Santo que nos induce, que nos incita a nosotros a hacer algo, pues entonces hay un espíritu de la tiniebla que se acerca a nuestra vida y con su influencia nos induce a hacer algunas cosas. Aleluya. Entonces yo tengo que tener cuidado. Amén. Cuando yo voy a visitar a un amigo o una amiga que tienen su pareja. Amén, así es. Yo he visto casos, mis hermanos, que personas que han caído con sus mejores amigos. ¿Y a qué se debe esto? Porque muchas veces se pierde el respeto. Amén. Muchas veces cuando nosotros vivimos diario en la casa de un amigo o una amiga, Satanás está estudiando la forma y la manera de cómo es que él va a romper esa relación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando un extraño llega a nuestra vida y nos causa un daño, nosotros lo recibimos como mejor que cuando una persona cercana, amigo, nos causa el daño. Entonces Satanás busca que sea una persona cercana, porque te va a doler más. Él busca la forma de que tú renuncies a Jesucristo, de que tú renuncies a lo que has creído. Aleluya. Entonces hay que tener mucho respeto y cuidado cuando tú tienes una amistad en tu matrimonio. Y sabes algo, mi amor, mira, también el dispositivo tecnológico y la aplicación WhatsApp. Hay que tener cuidado también, porque cuando hablabas del respeto, ahí me llegó a colación de ser cuidadosa hasta de hablar con una persona del sexo opuesto, como siempre he mencionado en estos momentos, de tú hablar con una persona del sexo opuesto por tu celular, cosas que no tienen importancia, y mucho menos tarde de la noche tú escribirle a una persona, preguntarle cosas que quizás podría esperar al día siguiente. O sea que Satanás va a ministrar un sinnúmero de cosas para que uno la haga, y uno, como siervo de Dios, tiene que reprender. Amén. Así es. Y usar la sabiduría de Dios y evitar y soltar. Y especialmente en los hogares, nosotros por lo menos como pareja tenemos reglas. En el hogar, después de tal hora, ninguno de los dos usa teléfono, ni siquiera en la cama. Así Vamos a testear en la cama, no. Después que nos acostamos, nadie puede testear en la cama porque es nuestro espacio. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces en los hogares se ve el cónyuge a tarde de la noche testeando, y muchas veces no es testeando ni con un amigo ni con una amiga, que por ahí también es que se meten otras cosas que tú vas a tocar más adelante, de muchas cosas que pasan en el hogar, por quizás no saber administrar y tener dominio propio de lo que es controlar el internet, el celular y los dispositivos tecnológicos. Amén. Realmente, con eso de la tecnología, o vamos a decir el celular y el WhatsApp, hay que tener mucho control. Amén. Y estar seguro con lo que tú estás haciendo. Porque mira qué pasa. Yo recuerdo, a veces tú utilizando el WhatsApp en momentos inapropiados te causa un problema. ¿A qué se debe esto? Fíjate, yo recuerdo en una ocasión
que estábamos en la cama y era temprano. Y yo recuerdo que tú habías cogido el celular para tirarle a una amiga acerca de una actividad que tenían. Y tú estabas hablando con la amiga. Y yo recuerdo que yo te dije, el celular te va a hacer daño. Y tú me dijiste, no mi amor, yo estoy hablando con Juani acerca de una actividad que tenemos. Así es. Y yo dije, yo sé que tú no estás hablando nada malo, yo sé que tú estás haciendo algo que debes de hacer, pero fíjate qué sucede. Que nosotros, como le explicaba a ella, estábamos en la cama. Y muchas veces quizá tu esposo, tu pareja, tiene deseo de tocarte o de estar, darte una caricia o hablar contigo, pero no lo hace porque tú estás ocupada con el celular. Así es. Pero tampoco a ti te va a llegar el pensamiento o el deseo de tú tocar a tu pareja porque tú estás entretenida con el WhatsApp. Entonces, yo tengo que en mi momento de intimidad, en mi momento que yo tengo que estar con mi pareja, el WhatsApp, el celular tiene que estar a un lado. Amén. Porque eso puede interrumpir mi vida en mi matrimonio y por ahí puede abrirse una brecha. Entonces, hablábamos de la relación entre amigos. Así es. Y cuando nosotros llegamos al evangelio que nos están doctrinando, hay algo que nos enseñan. Y es que una persona, mujer, con un varón, no pueden salir solo a predicar la palabra de Dios. Amén, así es. ¿A qué se debe esta enseñanza, mis hermanos? Tenemos ese principio. Satanás, como les decía, no duerme. Y él va a buscar la manera de enredarlo a usted como sea. Si usted no tiene el carácter de cuando sienta la administración o escuche la palabrita de doble sentido y usted pueda reprender eso en el nombre poderoso de Jesús, lamentablemente usted va a caer en las redes de Satanás. Porque es que él busca la forma, como sea, de hacerte caer. Y tú tienes que entender este principio. Porque esto no soy yo que lo estoy enseñando. Es que nosotros tenemos que tener cuidado, y más cuando ya nosotros somos casados o tenemos un matrimonio. Así es. Porque Satanás busca la forma de deshonrar el matrimonio, ya que Dios honra al matrimonio que le es fiel. Hay algo importante, y es cuando tú tienes un tercero y tú comienzas, imagina que yo tenga un amigo y comienza ese amigo a contarle las cosas que tú haces que a mí no me agradan, y yo comienzo a decirle a ese amigo, no, porque Ángel no hace aquí, Ángel no atiende aquí, y él comienza a decir, una mujer como tú, una mujer tan esforzada, tan trabajadora, una mujer tú como él, ¿cómo va a ser que tu marido no te valora? Entonces cuando viene a ver, tú vas a sentir en ese amigo esa comprensión que tú querías ver en tu esposo, pero realmente no es que tu esposo no te comprende, que hay una malicia. Así es. Es que ya tú le has abierto una brecha. Cuando tú comienzas a contarle, y más si es de un sexo opuesto, porque yo tengo amigas que puedo hablarle cosas íntimas de mi matrimonio y no hay problema. Y todo a un grado, todo a un nivel, todo hasta un nivel, porque hay cosas que tú no se le puedes contar a personas porque miran con otro ojo a tu cónyuge, al igual que hasta con tus hijos. He escuchado testimonios de personas que le han contado a una amiga, no, mi hijo se portó así, hizo esta rabieta, y cuando esa amiga ve a su hijo, lo mira con ojo de agresividad porque le hiciste mal. Entonces, hay cosas que del matrimonio no pueden salir. Así es. Del altar a Jehová, a hablarlo con mi padre, a hablarlo con mi esposo. Ahora hay cosas que yo puedo a un tercero decírselas siempre y cuando yo entienda que tiene la capacidad de escuchar y de dar consejo, porque no todos saben dar consejo. Entonces yo tengo que cuidarme como mujer de Dios de saber con quién yo hablo. Así es. Y qué hablo de mi relación. Y cuidarme totalmente de tener a un tercero del sexo opuesto, porque eso causa mucho daño. Y vemos que mayormente estas dificultades se ven en los hombres, de hablar con una mujer, de expresarle algunos sentimientos, y cuando viene a ver, esa mujer no tiene ni siquiera
las cualidades que superan a su esposa, pero de una u otra forma él siente atracción. Así es. Hemos visto casos de personas que sienten atracción a otra mujer y todo comenzó por donde, por WhatsApp, a hablarse por ahí. Entonces el Señor nos invita a que tengamos precaución, amén, al usar el WhatsApp, con quién hablar y cómo uno mantener una amistad sana en el matrimonio que no te afecte, que no te dañe. Si estás teniendo una amistad con una persona del sexo opuesto, debes de cancelar. Si estás recibiendo mensajes de una persona por tu WhatsApp, debes de bloquear. Debes de ir cerrando todas aquellas brechas que puedan hacer daño a tu matrimonio, que Dios lo ha llamado a tener una estabilidad fructífera para su gloria y para su honra y para el deleite de cada uno de nosotros. Así es. Cuando una persona hace esto y en vez de comunicarle a su esposo algunas situaciones, como tú decías, si yo voy a buscar un tercero para contarle algo, yo tengo que saber que esa persona es alguien espiritual. Amén. Alguien que teme a Dios. Porque muchas veces cuando le estoy contando a mi amigo lo que hago con mi esposa, muchas veces él tiene la necesidad de que le hagan lo que sucede en mi matrimonio. Así es. O viceversa. Hay que tener cuidado de lo que tú testificas. Exactamente. Cuando tú estás hablando con tu amiga acerca de lo que tú haces con tu esposo o de lo que tu esposo te hace, eso entra en ella una curiosidad. Y Satanás busca la forma de engañarla con esto. Así es. De tal punto, de tal manera, que cuando ella ve a esa persona que no le pertenece, hace gesto que el diablo de una vez sabe que ella está recibiendo las ministraciones. Así es. Todo no se testifica. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Entonces usted tiene que saber a quién le puede testificar algo de su vida matrimonial. Porque hay gente que usted lo ve como persona cristiana, pero le falta el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Yo quiero leerte un verso bíblico que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Oye lo que dice aquí. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Amén, así es. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tendemos a olvidar que Satanás era un querubín protector en el cielo. Y dice la palabra de Dios que arrastró consigo la tercera parte de los ángeles de los cielos. Y a veces nosotros ignoramos el poder que tiene Satanás de entrar en la vida de un ser humano. Alabado sea el Señor. Amén, así es. Y hacemos lo que nos da la gana, creyendo que podemos sacarle ventaja a Satanás. La única forma de nosotros tener ventaja contra él y sus demonios es cuando somos fieles a Cristo y servimos de corazón a Dios. Nos sometemos a su voluntad. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Aquí dice claro, no ignoremos sus maquinaciones. Así es. Satanás, cuando tú logras Aleluya. darle a Satanás un golpe y él suelta la vida de tu familiar o suelta la vida de tu hijo, él se fue, como dice la palabra, resistí al diablo y de vosotros huirá. Amén. Pero él se queda maquinando cuál es la forma de hacerte caer, cómo voy a atacarle de nuevo, cuál será Gloria a el Jesús. punto. Y día tras noche te estudia cuáles son las cosas que tú haces, cuáles son los pensamientos que llegan a tu vida, cuáles tú recibes. Porque aunque él no pueda leer tu mente, él se da cuenta cuando tú recibes una administración. Así es. Por los gestos que tú haces en tu vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, no podemos ignorar esta maquinación. Así es. No podemos, mis hermanos. Satanás, el Señor le reprenda. Es muy fuerte. Y más cuando nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Amén. Nosotros sí sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Y tenemos la palabra clara que para Satanás poder hacer algo, primero va y pide permiso para ver si el Señor le otorga ese permiso. No te olvides de dónde salió Satanás y para qué fue creado. Él tenía el mismo poder que él tenía, él lo tiene todavía. Lo que pasa es que para nosotros no es un poco más débil por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces al segundo tema, ya que los temas son un poquito extensos, pero no puedo tener una amistad con un tercero creyéndome que tengo el control y el dominio, ignorando las maquinaciones de Satanás. No, ella es una mujer de Dios, no, eso es un hombre de Dios. Hemos visto a muchos hombres de Dios caer por medio de una mujer. Entonces no ignoremos las maquinaciones de Satanás, no lo tengamos por tonto. Satanás es ágil, es inteligente, así es. Nos estudia. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, muchas veces Satanás sí nos conoce. Entonces seamos sabios, seamos prudentes, acatemos el consejo que Dios nos da, cerremos esas brechas, dejemos de hablar con esa persona que no debemos de hablar, ni usar palabras con doble sentido, ni nada de eso. Cerremos eso, porque las zorras pequeñas son buenas cazarlas cuando están pequeñas. Y en ese mismo orden, hablando del dispositivo tecnológico, de hombres y mujeres que pasan mucho tiempo conectados en el celular, nos preguntamos, ¿por qué viene la pornografía dentro del matrimonio? ¿Dónde nació la pornografía? ¿Por qué vemos matrimonios que se ven, esposos especialmente, usando la pornografía, lo que es la masturbación, donde uno considera que los jóvenes, mientras no están casados, muchos practican esa acción de lo que es masturbarse, porque quizás no han llegado al matrimonio, están en la etapa de la pubertad, muchos no vienen al evangelio desde pequeño y tienen una vida desordenada, vienen al evangelio muchas veces en la adolescencia, y el Señor tiene que moldear esa práctica. Y muchos pensamos de personas que se masturban, tienen pornografía, y decimos, bueno, cuando nos casemos, ya eso no será necesario, porque yo como esposa, él como esposo, estar ahí a mi disposición para satisfacer las necesidades. Y no es así, no se da así, sino que en muchos casos, a pesar de que hay personas que están casadas, se sigue viendo pornografía y se sigue manifestando lo que es la masturbación. Para iniciar este tema, tengo una lectura bíblica registrada en el primer libro de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 1 al 5, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Para hablar de pornografía, la palabra pornografía, la palabra porno viene de prostituta y grafía viene de tratado. Es decir, que la pornografía no es más que un tratado, que una imagen que disfraza o da a conocer lo que es la prostitución, y se entiende como prostitución esa persona que le llaman, tienen otro nombre ahora, ¿verdad? Trabajadoras sociales, que dan, ofrecen su cuerpo para satisfacer una necesidad del que la tiene como consumidor, y ellas tienen una necesidad que es económica. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, sino vamos a entrar específicamente en lo que nos compete a nosotros como cristianos, a los creyentes, porque se da la pornografía y la masturbación dentro del matrimonio. Amén. Para nosotros hablar de este tema
la pornografía, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de cosas que nosotros hacemos siempre es inducida e incitada por alguien. Amén. ¿Quién me incita a mí a que yo vea pornografía? Yo tengo que saber que eso yo no lo estoy haciendo y que porque me gusta o porque tengo deseo de hacerlo, sino que alguien está provocando eso en mi vida para que yo llegue hasta ese punto. Alabado sea el Señor. En el libro de Segunda de Crónica, capítulo 21, verso 1. Allí dice la palabra del Señor acerca de cuando David fue a censar al pueblo. Dice que Israel, alabado sea el Señor, Israel había pecado contra Dios. Y Satanás se había levantado contra Israel e incitó a David, así mismo lo dice, que incitó a David para que censara a Israel. Cuando sucede esto, que Satanás incita a David para que haga un censo, David tuvo grandes consecuencias con Jehová Dios de los ejércitos. Tanto fue así que luego que él censó a Israel, entonces viene Jehová y le manda al profeta y le dice 3 cosas y que en cuáles de ellas él le gustaría escoger. Ok, Primera de Crónica 21. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que David no censó al pueblo simple y llanamente porque él quería saber el ejército que tenía, sino que Satanás provocó esto en él para que él censara al pueblo de Dios, alabado sea el Señor, cuando no era permitido. Entonces, la pornografía empezó en los años 950 y 1050, debido a que desde ese entonces existen lo que son estatuas pornográficas. Usted ha visto estatuas donde tienen imagen con personas desnudas y haciendo tales cosas. Y aquí empieza la pornografía, que hace muchos años que la pornografía empezó ahora. ¿Qué sucede? Que la pornografía viene tomando un desarrollo. Y todo esto es provocado por espíritu de la tiniebla. Y sabiendo que antes no se le hablaba de sexualidad a los niños. O sea que para ver pornografía había que ir a los libros, había unas revistas que se vendían. Pero ahora tenemos un mercado negro detrás de las redes, que hay que saber que todo aquel que ve una pornografía y abre pornografía y le está dando, le está facilitando, le está otorgando dinero a ese mercado negro, que muchas veces son tráfico de menores y de mujeres. O sea que ignorantemente el que ve pornografía está apoyando esa causa de esas personas usado por el enemigo para traficar niñas y menores. Oye, la pornografía para mí en realidad es más que una brecha en el matrimonio. Mire, eso es como un gusano. La pornografía te destruye el matrimonio por completo. Alabado sea el Señor. No deja nada en tu matrimonio si tú permites que la pornografía llegue a tu vida. Es un gusano que hay que matarlo, hay que sacarlo radicalmente de la vida del creyente. Porque la pornografía termina dejándote sin hogar, dejándote sin matrimonio, sin pareja. Y no tanto eso, sino que algo sumamente destructivo mentalmente para ti mismo, porque te lleva a hacer cosas que muchas veces tú no quieres hacer, pero la influencia es tan grande en tu cabeza que tú no tienes la autoridad o la decisión de poder romper con esto. Por eso nosotros muchas veces recurrimos a ayuda mediante la palabra de Dios.
Porque el único que puede ayudar a una persona que se haya metido en la profundidad de la pornografía es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Porque la pornografía, cuando tú la estás viendo, hay dos puntos que te llevan. Primero, muchas veces personas ven la pornografía para sentir más deseo cuando están con su pareja. Y eso muchas veces resulta viceversa. Cuando tú estás solo, ciertamente sientes muchos deseos de estar con alguien, pero cuando estás con tu pareja, no sientes gran deseo. O sea, ahí vemos el enemigo obrando. Porque el propósito no es que tú estés con tu pareja, es que tú hagas otras cosas con otra persona que no es tu pareja, o llegue a lo que es la masturbación. Porque muchas veces si tú ves la pornografía y tu pareja o alguien no tiene a alguien con quien estar, tú vas a terminar en la masturbación. Y cuando tú te masturbas, la Biblia registra, Jesús hablando en una ocasión, dijo que antes se decía que si tú tomabas a la mujer de tu prójimo, pues entonces tú adulterabas con ella. Entonces Jesús lo cambió y dice que el simple hecho de tú codiciarla en tu mente, ya tú adulteraste. Entonces cuando tú haces esto, tú no lo haces pensando en nada, sino que tú estás pensando, tú tienes un pensamiento en tu mente, y eso hace que tú peques contra Dios. La pornografía en el matrimonio es sumamente destructora. Todo lo destruye, no hay felicidad. Por más que tú busques, no vas a encontrar algo, porque muchas veces lo haces para quizás satisfacer más a tu mujer. Pero muchas veces cuando estás con tu mujer, lo haces por el deseo tan grande que tiene en tu vida, por lo que tus ojos ya han visto, y no porque quiere agradarle a ella y quiere que ella se sienta satisfecha también. Entonces eso provoca un daño en tu matrimonio. O sea, podemos decir que es una adicción. Así es. Es una adicción, y que en el matrimonio quizás se ve un poquito difícil, pero yo creo que debe de haber un diálogo entre ambos y unirse espiritualmente. Que tu cónyuge sepa por lo que tú estás pasando, que yo como esposa sepa que tú estás enfrentando problemas pornográficos, que tú estás teniendo problemas de masturbación. Nos vamos a unir en oración, en ayuno, en guerra espiritual. Así es. Porque ya yo sé por lo que tú estás pasando. No me voy a poner, ahora yo me voy a unir contigo porque es una debilidad, es un problema que tú tienes. Entonces nos vamos a unir en oración, en ayuno, en silicio. Si tenemos que buscar a un terapeuta familiar, lo vamos a buscar. Así es. Amén. Para que nos pueda ayudar, porque hay cosas que se manifiestan en la vida del que ve pornografía, de que se masturba, que cuando viene a ver, viene desde su niñez. Hubieron traumas que pasó en su niñez, y quizás tú no conoces por qué la conducta desviada sexual de tu cónyuge. Bueno, mi cónyuge tiene una conducta desviada ahora mismo. Entonces, yo como mujer de Dios no me voy a rebelar contra ti, ni te voy a juzgar, ni te voy a mirar mal. No, vamos a coger ayuno, vamos a hacer silicio, vamos a leer la palabra, vamos a orar y vamos a buscar la ayuda de un terapeuta familiar que nos ayude a manejar la situación. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. No quedarte callado con la situación que estás viviendo. Y muchas veces yo sé que te sientes avergonzado porque hay cosas que tú haces que los demás saben, pero tú cargar con algo que tú no sabes por qué lo lleva dentro de ti. Dios vino a resolver todos los problemas en la familia. Amén. Así que te vamos a dejar con esta exhortación en este momento y pidiéndole al Eterno que pueda bendecir tu vida. Estamos aquí, nos escriba, puedes escribirnos al teléfono que presenta la cabina, puedes llamarnos para la oración, para el consejo. Aquí estamos para orar, para compartir contigo y para ayudarle a cada una de esas familias que están enfrentando diferentes situaciones, sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así que te dejamos con estas palabras de una manera especial. Amén, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios, sabiendo, querido oyente, que
hay que saber este punto. Cuando una persona está siendo dominado por la pornografía, sea cristiano o no sea cristiano, esta persona está poseída por un demonio. Y nosotros tenemos que tratar de ser guiados por el Espíritu Santo y no por el espíritu de la tiniebla. Dios te bendiga en este día y que te mantenga llamándonos, y gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros.